Dios bendiga la vida, ¿verdad?, de cada hermano. Tenemos que mantenernos orando, amado, en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Le habla su hermano, amigo, evangelista para la gloria de Dios, Eliezer Vega. Amén. Mientras estoy aquí detenido en la guagua, mientras mi esposa está haciendo allí unas compritas, me venía una palabra a la mente, la cual rápido preparé un bosquejo. Y quiero hablarte un poquito de esta palabra. Y es que estamos viviendo en unos tiempos, amado. Escuche, ¿verdad? Y es que estamos viviendo en unos tiempos. Y quería compartir una palabra, amado. Esta palabra que yo quiero compartir se encuentra en el Evangelio de Juan, la palabra que les voy a compartir, amado. Esta palabra que se encuentra en el Evangelio de Juan, mira cómo dice capítulo 10, Evangelio de Juan, versículos del 10 al 11, mira lo que dice, amado. Y quizás va a ser una palabra un poquito que a muchos no les va a gustar, amado, pero es una realidad de la que estamos viviendo y por causa de esa realidad hoy vemos personas detenidas en sus casas. Y lo único que sabemos es decir es que esa persona no tiene carácter. Pero, sin embargo, tú que te haces llamar la persona que tienes el carácter, no tienes la fuerza, ni tampoco el carácter para tú darle fuerza a esa persona que quizás tú la estás viendo sin carácter y quizás está pasando por una lucha fuerte, quizás está pasando por ansiedad, quizás está pasando por depresión. Y tú me dirás, pero hermano Eliezer, cristianos con depresión, cristianos con ansiedad, los estamos viendo, amado, en estos tiempos. Es una realidad de la que estamos viviendo. Y Jesús hablaba en el Evangelio de Juan, mira cómo él decía el versículo 10 y el versículo 11, amado. Él decía, yo he venido. ¿Quién ha venido? Jesús. Él dijo, yo he venido para que tengan vida. Entonces vemos al maestro diciendo, yo he venido. Aquí estamos hablando de Jesús, en donde él está contando la parábola del buen pastor. Y cuando hablamos de la parábola del buen pastor, es algo bien profundo, amado. Esta parábola no es cualquier cosa, que hay una enseñanza profunda para la casa pastoral. No solamente para la casa pastoral, sino para los líderes, amado. Para los líderes, aquellos que Dios ha llamado con una visión y un llamado de que tú vayas a levantar a otros y traerlos a redil, amado. Y por eso yo hablaba los otros días y explicaba que vemos el problema de estos tiempos. No es que las personas no tengan carácter, es que estamos teniendo líderes sin carácter ejerciendo posiciones que Dios no los ha llamado. En estos tiempos estamos viendo, lamentablemente, muchos maestros de la palabra ejerciendo una posición que es bien delicada, amado. ¿Por qué digo que esa posición es bien delicada? Porque un pastor no es cualquier cosa. Cuando Jesús está hablando ahí en esa parábola del buen pastor, no está hablando de cualquier cosa. Tenemos que ver las características de un pastor de oveja en aquel entonces. No estoy hablando de pastores terrenales en estos tiempos. Estoy hablando ahora de pastores de ovejas. Cuando Jesús está enseñando esa parábola, ¿qué es lo que él quiere enseñar? Tenemos que ver cuáles eran las características de un buen pastor para que Jesús diga, yo soy el buen pastor. Pero lo que me agrada es como dice Jesús, yo he venido para que tengas vida. Entonces, Jesús no dijo, yo he venido para verte llorar, yo he venido para verte en el suelo, yo he venido para verte rendido. No, él dijo, yo he venido para que tengas vida. Me encanta ese texto. Pero luego continúa diciendo, yo soy el buen pastor. Y aquí es donde vamos a lo profundo, amado. Aquí es donde vamos a lo profundo.
Porque Jesús lo vemos diciendo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Ay, santo, aquí nos vamos a meter en un lío. Primer punto que enseña el maestro. Dios te me bendiga, pastor. Este sí es un verdadero buen pastor. Alma mía, alaba la gloria de Dios. Dios te me bendiga, guerrero. Y dice, mira cómo dice, es tremendo, amado. El buen pastor su vida da por las ovejas. Wow. Su vida da. Primer punto. Si Dios te llamó a ejercer esa posición, tienes que entender que tienes que dar tu vida por las ovejas. Y cuando Jesús está diciendo dar la vida por las ovejas, no está diciendo literalmente de que te tienes que dejar que te maten por una oveja. No, es que tú tienes que entregarlo todo, es que tú tienes que darlo todo por ese pueblo que Dios te entregó, amado. Pero lamentablemente vemos iglesias que ellas crecen, se le ve un rebaño, no pasa un mes, ya tienen un nuevo rebaño, no pasa otro mes, ya tienen otro nuevo rebaño, y así siguen cambiando. Pero ¿qué pasó con la directiva que tenías al principio? ¿Qué pasó con los líderes que tenías al principio? No, es que se me quedaron en la casa. El buen pastor su vida da, dijo Jesús. Su vida da por las ovejas. Y tenemos que tener en cuenta, amado, que vivimos en un tiempo. Estos tiempos que estamos viviendo, hay muchas voces. Hay muchas personas que quieren aparentar tener el conocimiento. Y muchas veces con este conocimiento, con estas voces que estamos escuchando, vienen y confunden a muchas personas, amados. Y muchas personas ponen su confianza en esas voces que están escuchando. ¿Por qué? Porque esa persona se le presentó con esas características de un buen pastor. Recuérdate que más adelante Jesús habla que mientras Él vino a dar vida, también venía uno que vino a matar, hurtar y a destruir, amado. Alma mía, alaba la gloria de Dios. Y estamos viviendo en unos tiempos que escuchamos voces, pero poca profundidad. Estos tiempos, las personas, los pastores no quieren orar, amado. No quieren orar, y no es que, vuelvo y te repito, yo honro la vida de esos pastores que están haciendo el trabajo como lo tienen que hacer, de esos líderes que están haciendo el trabajo como lo tienen que hacer, amado. El problema mío es con aquellas personas que se meten a ejercer una posición sin que Dios los llamara, y quizás son buenos maestros de la palabra, pero no tienen el carácter, no tienen la fuerza para entregar su vida completa por unas ovejas. Y como tú no tienes la fuerza para entregar tu vida por esa oveja, lo único que puedes decir es que esa oveja no tiene carácter. Y estamos viviendo en estos tiempos, amados, en donde hay muchas voces, muchos pastores, muchos mensajes, pero no todos vienen de Dios. Mira, esta es la generación que más pastores se está viendo en estos tiempos. Oíste, Raquel. Este tiempo que estamos viviendo es cuando más pastores han habido, amado. El problema es que no todos vienen de Dios, amado. Y tú tienes que tener el discernimiento claro para saber si a esa persona que tú le estás entregando tu confianza, que tú le estás entregando tu vida, si verdaderamente proviene de Dios. Porque si tú no haces eso, de escudriñar, si tú no tienes el discernimiento, amado, entonces también aquí hay un problema de parte tuya, amado.
porque estás metiéndote en cualquier lugar. Y no todas voces, no todos los mensajes, amado, que tú escuchas bonito, provienen de Dios. No todo el que se hace llamar evangelista, no todo el que se hace llamar profeta, no todo el que se hace llamar pastor, proviene de Dios. Por algo Jesús dijo, muchos son los llamados, pero en esto son pocos los que van a ser escogidos. Y es que el que es escogido primero tiene que aprender a entregar su vida por los demás, por la obra, por lo que está haciendo, por el Señor amado. Jesús hizo una advertencia. Vemos que Jesús aquí está haciendo una advertencia clara, amado, en este texto bíblico que les acabo de leer de Juan capítulo 10. Vemos a Jesús haciendo una advertencia clara, amado, y es que podemos ver que no todo el que habla en su nombre es de Él. No todo, amado. Podemos ver brujos, podemos ver adivinos, y a veces yo los he escuchado como ellos hablan de Jesús. Pero eso no quiere decir que ellos provienen de Dios, amados. Recuérdense de la divina que se les presentó a Pablo. Ella les dijo, esos son hombres del Dios Altísimo. Ella decía una verdad, pero no provenía de Dios. No todo lo que habla en el nombre, óyeme bien, es de Él, amado. No todo el que entra al redil viene a cuidar, amado. Es lo que tenemos que entender. Hoy en día vemos lamentablemente congregaciones destruidas por pequeñas zorras que entraron al redil, pero que no provenían de Dios, amado. Y es que podemos ver que en este texto, en donde el Señor Jesús está hablando del buen pastor, en donde también menciona al enemigo que vino a matar, hurtar y a destruir, vemos que hay dos figuras, amado. Dos figuras que hay que discernir quién es quién. Entonces, Jesús te está hablando aquí de dos personajes, pero también te está haciendo una invitación de que tú aprendas a discernir quién es quién. Entonces, aquí hay dos figuras. La figura número uno es el buen pastor. Ya podemos ver que el buen pastor su vida da por las ovejas. Pero también vemos que el Señor menciona al ladrón. Y la iglesia necesita discernir quién es quién en estos tiempos. ¿Quién es quién? Muchas de las cosas que acontecen en tu vida es porque no has aprendido a discernir quién es quién está dentro del redil. Entonces Jesús hace una invitación, amado, de que aprendamos a discernir. Óyeme, pastor, tú que me estás escuchando, discierne tú el que está entrando a tu redil. Tú el que está entrando al redil. Porque no todos los que entran provienen de Dios. No todos los que entran vienen con buenas intenciones. Y primer punto, amado, ¿quién es el buen pastor? Les hacía esa pregunta al principio. ¿Quién es el buen pastor? Entonces vemos que en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 11, característica, óigame bien, amado, del buen pastor. Primer punto, número uno, les decía, da su vida por las ovejas. Entonces, cuando hablamos del buen pastor, amado, cuando tú hables del buen pastor, cuando tú te quieras comparar al buen pastor, tienes que entender que tienes que aprender a dar tu vida por tu hermano, amado. Y esto no puede ser solamente de palabras, amado. Y es que tenemos que entender que, mira, una de las características del buen pastor, da su vida por las ovejas. Entonces, eso nos quiere decir, amado, que ese buen pastor no busca el beneficio personal.
sino que ese buen pastor se entrega por completo. ¿Tú quieres saber quién es el buen pastor? El buen pastor, alma mía, alaba la gloria de Dios. No está buscando beneficios personales, no está buscando engrandecimiento, no está buscando reconocimiento, sino que está buscando ser una entrega total para aquellos que los están escuchando. Y es que tenemos que tener en cuenta que la palabra pastor, cuando vamos en el griego, significa kalos. Ese es el significado de pastor en griego, kalos. Óyeme bien. Entonces, cuando vemos el significado de kalos, poimen, óyeme bien, la pastor, ay, santo Dios poderoso. Características del buen pastor. Significado en el griego, kalos poimen. Miren el significado, amado. Por eso es muy importante. Vemos que ese significado de kalos poimen es pastor noble, genuino y auténtico. Características, ¿quieres saber las características del buen pastor? Procura que sea noble, que sea genuino y auténtico. Eso quiere decir, amado, que ama aunque le fallen. El buen pastor tiene que amar, amado, aunque le fallen. Permanecer aunque lo traicione. Proteger aunque le cueste. Pero hoy en día ya no vemos el amor, amado, hacia el prójimo. Hoy en día tú le fallas a un pastor y te bota de la iglesia. O no te habla, no te llama. Y esto te lo digo por experiencia, amado, porque esto yo lo he vivido. Yo sé lo que es que me boten de la iglesia. Solamente por ser genuino. Solamente por no aplaudir lo que todos aplauden, amado. Esto cuesta. Amar aunque le fallen. Permanecer aunque lo traicionen. Hoy en día tú tocas los intereses de los pastores. No te llaman, amado. Son locos con que tú te quedes en la casa. Es más, yo estoy seguro que cuando ya tú no vas a la iglesia y te quedas en la casa, ese pastor ora y todo y dice, gloria a Dios. Porque yo he visto estos personajes, amado, que se hacen llamar que son lobos rapaces y que están engañando, pero llegará un momento en donde tendrán que pararse ante el trono de Dios, amado, y van a tener que rendir cuenta por esa posición que estás ejerciendo. ¿Por qué? Porque si tú te hiciste llamar pastor, tú tienes que entender que Jesús dio una enseñanza de cómo debe de ser el comportamiento. Y quizás tú me dices, hermano, ¿y ese por qué tú estás tocando el punto de los pastores? Porque como se encuentre el pastor, así va a estar en la iglesia. Y hoy en día vemos a muchos miembros llenos de depresión, con ansiedad, con ataques de pánico, amado, por causa de personas que no supieron trabajar con esa oveja. Que quizás esa oveja atacó, lo traicionó, pero tu deber como pastor no fue nunca darle la espalda a ese miembro, sino aprender a amarlo aún en la condición que se encuentra esa oveja, amado. Y es que tenemos que tener en cuenta, amado, que un verdadero pastor no usa la iglesia para enriquecerse. Suena fuerte, pero hoy vemos personas que lamentablemente te hacen 5 servicios en la semana, pero son 5 servicios con intención de sacarte una ofrenda en cada servicio. Muéstrame eso si eso es bíblico, porque no lo veo. No estoy en contra de las ofrendas, estoy en contra de los ladrones. No estoy en contra, amado, de los diezmos, estoy en contra de a los ladrones que saben lo que están haciendo. Que todo lo que están haciendo lo están haciendo con una intención, amado.
Personas que nunca fueron pastores y han viajado de otros países para acá, la nación americana, y rápido dicen: yo soy pastor, levantan una iglesia, y todo fue con intención de enriquecer sus bolsillos. Todo fue con intención, alma mía, alaba la gloria de Dios, de manipular la situación. El buen pastor no manipula, amado. Y sobre todo no abandona cuando vienen problemas. Si ese es tu caso, que tu pastor te abandonó cuando vino un problema a tu vida, nunca fue el buen pastor para tu vida. Si ese es tu caso, que tú has podido ver la manipulación rampante dentro del templo, de la estructura, de la congregación, esa persona no tiene los rasgos del buen pastor, porque el buen pastor no se enriquece a cuenta del bolsillo de la oveja. El buen pastor no manipula, amado, para tener multitudes dentro de una congregación. El buen pastor no abandona cuando vienen problemas. Alma mía, alaba la gloria de Dios. Conoce a sus ovejas. Punto número 2. Hoy vemos personas con mega iglesia y tú le preguntas al pastor: ¿conoce los nombres de todos los miembros? No los conoce. Entonces, para tú llamarte el buen pastor, tienes que aprender y tienes que conocer a tus ovejas. Hoy en día vemos, y da tristeza, que solamente por causa de manipulaciones vemos iglesias súper llenas. Pero cuando tú le preguntas a ese pastor: mira, ¿cómo es que se llama aquella? No saben el nombre, no lo saben. Entonces, tenemos que entender que conoce. El Señor dice que el pastor debe de conocer a sus ovejas. Juan capítulo 10, versículo 14. Eliezer, háblame por la Biblia. Juan capítulo 10, versículo 14. Ahí lo encontramos, amado. Que dice que las llama por su nombre. Entonces, no trabaja, amado, con multitudes, trabaja con corazones. Hoy vemos una generación de pastores que lo que quieren es ver multitudes en su congregación. Ellos no quieren ver corazones. A ellos no les importa la condición del corazón de las personas, cómo se encuentran. Pero si quieren ver la iglesia llena. Hermano, pero ¿por qué no viniste? Hermano, ¿qué está pasando? ¿Qué está faltando? Pero te lo dicen porque están preocupados por la condición de tu corazón o porque ellos necesitan ver la iglesia llena, amado. Estamos viviendo en unos tiempos que tenemos que aprender a discernir, amado. No trabaja con multitudes, trabaja con corazones, amado. Discierne quién está herido y alimenta la necesidad. Discierne quién está herido. ¿Acaso los pastores de hoy en día? Sé que hay, que todavía queda, pero lamentablemente muchos de los que se hacen llamar pastores no conocen la necesidad de su pueblo. Ellos no conocen cuando tú llegas con dolor en tu corazón. Porque un verdadero pastor sabe cuando una de sus ovejas tiene necesidad. Se preocupa por esa oveja y procura darle alimento para que esa oveja se pueda poner de pie y pueda avanzar, amado. Te estoy dando códigos, características por si lamentablemente el lugar donde te estás congregando no da con estas características, ya usted sabrá lo que tiene que hacer. Primero tiene que aprender a conocer a sus ovejas, saber y discernir cuando sus ovejas están heridas y alimentar según la necesidad. Entonces tú sabes, amado, cuando alguien viene con manipulación. Tú sabes, amado, cuando alguien verdaderamente carga, tiene un dolor de verdad. Pero hoy en día, amado, hay líderes que conocen números, pero el buen pastor conoce las almas.
Entonces, esto no se trata de números, amados, de la cantidad de miembros que van a haber dentro de tu iglesia. Esto se trata de las almas. Punto número 3, oye esto. Su voz da dirección y vida. Entonces, el verdadero pastor sabe corregir a su oveja, sabe direccionar a su oveja y sabe darle vida a su oveja. Juan capítulo 10 versículo 27, mira cómo él dice: el que es de Dios oye su voz. En el 27 dice: el que es de Dios oye su voz. Entonces, no confunde, amado, no manipula. Fíjate bien, no confunde, no manipula las emociones, no contradice la palabra. Porque donde está el buen pastor, amado, hay vida, hay libertad y hay crecimiento espiritual. Entonces, reflexión de hoy. Se me hace a veces un poco duro cuando tengo que tocar estos puntos que se tratan de líderes del pueblo de Dios, amado. Dios te llamó a darle vida, amado, a las ovejas, no a lastimarlas. Dios te llamó para que tú seas el instrumento, el canal, para que muchos de los que están atados puedan recibir libertad, amado. Pero sobre todo, para que puedas dar crecimiento espiritual. Ese es el buen pastor, el que da vida, el que ayuda a libertar y te ayuda a crecer espiritualmente. Pero hermano Eliezer, ¿pero quién es el ladrón? Juan lo dijo, el ladrón, en Juan 10:10. El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Características del ladrón, amado. Sí, lo parqué ahora. Las características de... Voy a ver, termino ahora. Las características del ladrón, amado. Juan 10, versículo 1. No fue enviado. Se levantó solo. Todo aquel que haya levantado una congregación sola, sin que Dios lo haya llamado y se haya puesto en una posición sin que Dios lo haya llamado, no estoy hablando del hombre, sino de que Dios lo haya llamado. ¿Saben algo? No es pastor, no se puede poner ese título del buen pastor, sino que lamentablemente es un usurpador, es un ladrón, amado, porque la palabra dice que no fue enviado, sino que se levantó solo. Usan la posición, pero no tienen unción, amado. Hoy vemos a tantas personas, no, porque es que yo soy el líder de este. No, no me hable de título, háblame de la unción que tú estés cargando, amado. Porque esto se trata de unción, de unción. Gloria a Dios. Entonces, quería compartir esta corta reflexión con ustedes, amados. Que tenemos que aprender a discernir quién está siendo el instrumento o el canal que está direccionando tu vida, que está capacitando tu vida. Porque cuando el Señor habla del ladrón, amado, otra de las cualidades del ladrón es que roba lo espiritual. Roba lo espiritual, amado. El ladrón, óyeme bien, el ladrón no siempre roba dinero. Porque a veces pensamos que no, ellos solamente vinieron a robar dinero. No, amado. Esto es algo espiritual, esto es una guerra espiritual. Y cuando yo estoy hablando de estas cosas, yo tengo claro que mi lucha no es con la carne, sino es con la que está influenciando al ser humano, amado. Entonces no siempre están robando dinero, amado, sino que también roba lo espiritual, amado. El ladrón no siempre vino a robar dinero, sino que también ellos te roban la fe, te roban la identidad, te roban el propósito, te roban la comunión con Dios. Muchas de las personas que se han quedado en sus casas y ya no quieren ir a la iglesia,
no fue por falta de carácter. Óyeme bien, iglesia. Fue porque les robaron la fe. Fue porque les robaron la identidad. Fue porque le robaron la comunión con Dios, porque un lugar que es para que tú salgas lleno de la comunión con Dios, sales con depresión, ansioso. Mira, amado, pues déjame decirte que ahí no hay un buen pastor, que ahí lo que hay es un ladrón, amado, lamentablemente. Hay que decirlo, había que decirlo y se dijo, amado. Entonces no siempre están robando dinero, tienes que tener en cuenta. ¿Cómo? Sí, amado. ¿Cómo te pueden robar lo espiritual? ¿Cómo te pueden robar la identidad? ¿Cómo te pueden robar el propósito, la comunión con Dios? ¿Cómo? Con falsas doctrinas, con manipulaciones, con el control espiritual. Porque ahora tú no puedes hacer esto si no fue el pastor el que te envió. Si el pastor no te envió, no le puedes ministrar. Ahora tú no puedes hacer aquello, ahora tú no puedes... No, amado, y sabemos que hay un orden, pero siempre y cuando ese pastor esté mostrando las características que Jesús dejó escritas en su palabra, que un buen pastor tenía que tener. Porque de lo contrario, si estas cosas están pasando en tu iglesia, es tiempo de que te metas con Dios. Porque yo estoy seguro que el que Dios llamó no tiene estas características. Pero les tengo que decir que lamentablemente empecé diciendo que hay muchas personas ejerciendo una posición que Dios nunca los llamó. Entonces esas personas que están ejerciendo un pastorado sin que Dios los haya llamado, siempre va a haber una de estas características reflejándosele en su vida. Punto número 3, oye esto, mata el diseño de Dios en la gente. Ese es el ladrón. Eso es lo que hace el ladrón, amado. Cuando entra en una congregación y ocupa una posición que Dios no lo mandó a ocupar, apaga los dones, amado. Limita llamado. Produce dependencia enfermiza hacia el pastor. Hoy vemos iglesias que lamentablemente están apagadas, que ya no se ven milagros, amado. Ya no se ve la manifestación del poder de Dios, ya no se ven liberaciones, amado. Se tienen que ministrar entre ellos mismos. ¿Por qué? Porque lamentablemente se han salido del diseño de Dios, amado. Y este tipo de personas apaga los dones, limitan los llamados. No te reconocen, amado. Porque si no es ellos quien te hayan puesto el título, pues para ellos no, aunque Dios te haya llamado, ellos no te van a reconocer, amado. Entonces eso lo hace un ladrón. Un verdadero pastor reconoce lo que hay en ti. Reconoce quién tú eres en Cristo, amado. No anda con miedo de que, ay, no le voy a dar una parte a esta persona porque no vaya a ser que los ojos se pongan en ellos y ya ahora empiecen a gritar, oh, David mata a sus 10,000 mientras Saúl mata a sus 1,000. Entonces entramos en ese juego, amado. Así piensa un ladrón. Y son palabras que yo sé que lamentablemente no se hablan, pero son las que están expulsando a mucha gente fuera de la iglesia. A mí me da un dolor cuando yo escucho a una persona que no se quiere congregar más, porque ellos no han sabido bregar con lo que estaban experimentando dentro de ese lugar. Matrimonios destruidos, gente enferma de la mente, de sus nervios estomacales, y todo por causa de un estrés que cogieron en un lugar que fue administrado por un ladrón en vez de un buen pastor. Y es que tenemos que tener en cuenta, amado, que no solamente mata el diseño de Dios en la gente,
el ladrón, sino que el ladrón destruye lentamente, amado. El ladrón no llega de golpe, entra disfrazado a tu vida. Él no va a llegar de golpe, Él no se te va a presentar de golpe. Lo que hay dentro, sus frutos, son los que lo van a, como se dice en Puerto Rico, a tirar al medio, amado. Porque ellos vienen y destruyen lentamente. En el Evangelio de Mateo 7:15, mira lo que dice: lobos vestidos de oveja. ¿Qué quiso decir Jesús con lobos vestidos de oveja? Hablan bonito, parecen espirituales, pero sus frutos revelan su verdad. Sus frutos van a revelar su verdad. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer hoy es ¿cómo discernir hoy en la iglesia? Porque ese es el mayor problema, amado. Antes el pueblo tenía discernimiento, y cuando una persona se paraba en el púlpito sin que Dios o sin que estuviera en el orden de Dios, eran los primeros que se levantaban y te decían: bájese de ahí, porque usted no está en orden para pararse y hablar en ese lugar. Pero hoy en día han perdido el discernimiento, amado. Han perdido el discernimiento. Entonces, cuando vemos en Mateo, y nos dice en Mateo 7:16, cuando tú lees en el 7:16, es tremendo, amado. Entonces, punto número 1, déjame un momento. Déjame leértelo bien, porque es tremendo. Mira lo que dice en Mateo, amado. Wow, esto es poderoso. Dios es tremendo. Palabra fuerte, pero había que decirlo, amado, porque lamentablemente mucha gente está siendo lastimado y engañado. ¿Por qué? Porque estas cosas no se pueden hablar. Oh, tú hablas esto dentro de una iglesia, te botan. No te botan, amado. Entonces, mira lo que dice, amado. Mateo 7:16. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Entonces, ¿qué te está diciendo el Señor? Que miren los frutos, amado. Tenemos que mirar los frutos y no en los títulos. Hoy en día la gente se impresiona por los títulos y dejamos de mirar los frutos que está dando esa persona. Entonces, ¿cómo tú discernir si en donde tú estás es un lobo o es un buen pastor? Primer punto, tienes que aprender a dejar de mirar los títulos, a dejar de mirar si habla bonito y observar sus frutos como hombre de Dios. ¿Por qué? Porque tiene que haber, amado, una transformación real. Cuando Dios llama a una persona, en esa persona hay una transformación real, amado. Y no solamente hay una transformación real, sino que esa persona refleja una santidad, amado, con Dios. Y cuando estamos hablando de una santidad, no te estoy hablando de corbata, falda, no, amado. ¿Qué es santo? Separado para Dios. Es una persona que está separada para Dios. Hay un amor genuino, amado. Tú puedes reconocer en una persona cuando esa persona te ama genuinamente, o si no, solamente te abraza en los días de servicio, o solamente se preocupa por ti cuando necesita un favor tuyo. El buen pastor es genuino, amado. Ese carga un amor genuino. Punto número 2 de cómo discernir en estos tiempos. Óyeme bien. Cómo discernir quién es el buen pastor y quién es el ladrón en estos tiempos. Punto número 2. Esa persona a la cual tú pusiste tu vida,
en sus manos, esa persona te tiene que acercar más a Dios. Tiene que acercarte más a Dios. O te tiene que acercar a Dios. Pero si te hace depender de Él, hay un problema. Porque el buen pastor fue llamado a acercarte a Dios y no a Él. Hoy en día vemos una generación que tiene una autodependencia del pastor en vez de tenerla de Dios, amado. No puedo hacer esto porque el pastor dijo que no puedo hacer esto porque mi pastor no puedo hacer esto. Mira, amado, y no es que honres a tu pastor, porque si tu pastor es un hombre de Dios que está haciendo las cosas como son, hay que honrarlo. Pero si es una persona que no te está acercando a Dios, sino que lo que te está llevando es que tú tengas una autodependencia de Él, ahí hay un problema. Ahí no van a haber buenos resultados, amado. Entonces, el buen pastor, amado, te conecta con Dios. El ladrón, sin embargo, te hace depender de Él. Hay gente, mira, yo le doy gracias a Dios porque todas las puertas que a mí se me han abierto no han provenido de un hombre. Ha sido Dios el que me las ha abierto. Yo no he tenido que depender de ningún hombre para que a mí se me abra una puerta, y yo le doy la gloria a Dios. A mí ningún pastor, ningún líder puede decir que Eliezer lo ha llamado para que le prepare una agenda. A mí nadie puede decir por ahí que Eliezer ha llamado para que se le dé una parte. No, amado. No. ¿Por qué? Porque mi dependencia es de Dios. Yo aprendí a depender de Dios. Yo aprendí a depender de Dios en una celda, amado. Yo aprendí a depender de Dios en el lugar más profundo y oscuro. Ahí tuve que aprender a depender de Dios. Y por eso hoy te doy este consejo, amado, que aprendas a depender de Dios. No es que no honres a los hombres de Dios, sí hay que honrarlos, amado. Pero aquellos que se hacen llamar hombres de Dios y son ladrones disfrazados, huye, escapa de ese lugar. El buen pastor, donde está el buen pastor, tiene que haber libertad. Un lugar en donde hay un pastor genuino, ahí tiene que haber libertad. Pero si no es un pastor genuino y es un ladrón, óyeme bien, solamente busca el control del lugar. Hay libertad, amado. Segunda de Corintios 3:17 dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Ahí hay libertad, amado. Y hoy yo te vengo a decir esta palabra porque Dios está limpiando su casa. Así como en los días, alma mía, alaba la gloria de Dios, de Ezequiel 34, en donde Dios dijo, ¡ay! De los pastores que apacientan a sí mismos, que se apacientan a sí mismos. Dios hoy está dando un aviso. Porque Dios empieza a limpiar su casa. Hoy el Señor, alma mía, alaba la gloria de Dios, dice, voy a quitar las máscaras. Hoy el Señor dice, voy a exponer los corazones, voy a levantar verdaderos pastores. Hay un tiempo, y ese tiempo se está acercando, en donde el Señor va a empezar a quitar las máscaras, en donde el Señor va a empezar a mostrar, a exponer los corazones. Y es como esa ilustración que dice que hubo un pastor, óyeme bien, en el campo,
que conocía a cada oveja por su nombre. Pero un día vino un extraño y trató de llamarla, pero ninguna se movió. Eso yo les he visto, amado, como pastores verdaderos llaman a sus ovejas y sus ovejas las siguen, las que son de él. Pero puede venir cualquier otra persona a llamar a esas ovejas y esas ovejas no lo van a obedecer, porque la verdadera oveja conoce a su verdadero pastor, amado. ¿Por qué? Porque está agradecido, la acercó al Padre. Wow, siento el fuego, amado. Entonces, dice la palabra, ¿verdad? Y cuando tú ves esta ilustración que yo te acabo de decir, podemos ver que ¿por qué ninguna se movió? Porque las ovejas, amado, no reconocen la voz de los extraños. Ellas no reconocen la voz de los extraños. Pero sin embargo, una revelación te quiero dar. La iglesia que conoce la voz de Dios no será engañada. Así que si tu iglesia, tú conoces la voz de Dios, tú no serás engañada. Tú no serás engañada. Tú no serás engañada. Y hoy el Señor te está preguntando, ¿a qué voz tú estás siguiendo? ¿A qué voz estás siguiendo? Jesús sigue diciendo, yo soy el buen pastor. No es la religión, amado, no es el sistema, es la relación que tú puedas tener con Dios. Entonces, esto se trata de relación, amado. Y perdónenme los pastores que estén ejerciendo esta posición. Nunca he dicho este mensaje para que ofender a alguien. Por eso dije empezando, honro a los verdaderos pastores. Pero también estoy en contra de aquellos que se hacen llamar pastores y por causa de personas que están ejerciendo este tipo de posición, esta posición tan sagrada para Dios, muchas personas están siendo lastimadas porque se han vuelto en instrumentos del diablo, mucha gente, para destruir la obra de Dios. Entonces Jesús siempre enseñó que para que la obra se destruya tiene que venir de adentro. La obra no se destruye de afuera. No le echemos la culpa al gobierno. No le echemos la culpa que si aquellos están, no, que el gobierno está persiguiendo a la iglesia, no, que se están levantando leyes, limitaciones. No, amado. La destrucción vendrá de adentro siempre. Va a venir de adentro, decía Jesús. Por eso Jesús decía una pequeña zorra nada más. Una pequeña zorra que tú dejes entrar y tú no la disciernas y la cases a tiempo, te puede echar a perder una viña entera. Porque te va a confundir el pueblo, amado. Bendecimos la vida de los verdaderos pastores, de esos pastores que están dando su vida, como el pastor Heriberto Huerta, que yo puedo dar fe que él es un verdadero pastor, que no fue puesto ahí porque él mismo se haya puesto, sino que está puesto ahí porque sabemos que Dios lo llamó. Y así como conozco al pastor Heriberto, conozco a muchos pastores que yo sé que Dios los llamó, que he podido discernir de que Dios los llamó. Y así podemos también poner como ejemplo los pastores en la iglesia en donde estamos visitando yo y mi amada esposa. La pastora Amparo, una mujer de Dios. Amén. Hay hombres de Dios, hay pastores. El pastor Sala, Miguel Sala, tremendo hombre de Dios también. Amén. Hay hombres de Dios. El problema es que, y cuando tú ves estos verdaderos hombres de Dios, son los menos que la gente sigue, amado. Son los menos que la gente sigue. Pero las megas iglesias, la mayoría de las megas iglesias, verifícate que no son pastores quienes están liderando esa congregación, sino son lobos rapaces, asalariados, amado.
Cuando tú veas una iglesia casi siempre vacía, sin tanta gente, ahí hay un verdadero pastor, amado. Ahí hay un verdadero pastor. Porque el enemigo siempre va a buscar que la gente se vaya detrás de la emoción, del entretenimiento. Amén. Entonces aquí yo les dejo unos puntitos que quería compartir con ustedes para que pudieran discernir quién es un verdadero hombre de Dios y quién es una verdadera mujer de Dios. Digo esto, ¿sabes por qué estoy hablando de este tema? Porque es que cuando yo escucho personas que empiezan que pasaron un momento duro, difícil en su vida ministerial y ahora quizás no están ejerciendo el ministerio, se han apartado, se han quedado en su casa, se han detenido, tú les preguntas a ellos por qué dejaste la iglesia, dicen no creo en la iglesia. Entonces ahí hay un problema porque ellos empiezan a generalizar completamente a todo el mundo. Y cuando yo veo personas que por 2 o 3 charlatanes que se filtraron en el pueblo de Dios, por causa de estas personas, nosotros somos aborrecidos. Por culpa de personas que se hicieron llamar, no, yo soy, pero no lo eran, amado. Entonces cuando yo veo esas cosas, yo las tengo que atacar, amado. A mí no me gusta hablar de estas cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente rápido piensa, no, que el hermano está persiguiendo a los pastores. Sí, óyeme bien, al verdadero pastor no. Yo estoy persiguiendo, y tampoco persiguiendo porque yo no persigo a nadie, pero ataco a aquellos que atacan lo que Dios está haciendo. Porque he podido ver y he conocido de personas que se han quitado la vida por una mala experiencia dentro de una congregación en donde la persona que administraba ese lugar se hizo pasar de un buen pastor, pero lo que era un lobo. Por eso yo te exhorto, aprenda a discernir el lugar donde estás entrando. Porque como te acababa de decir, esa persona tiene que aprender a acercarte a Dios. Esa persona no puede llevarte a que tú dependas plenamente de Él. Y no es que esté malo, óigame bien, préstame atención. Porque Dios, la palabra nos manda a orar los unos por los otros. Una cosa es orar los unos por los otros y la otra cosa es depender. Que esa persona te haga a depender. ¿Cómo esa persona te puede llevar a depender de Él? No, tú tienes que orar de esta manera, tú tienes que predicar de esta manera. Este versículo no es así como tú lo estás interpretando, es de esta manera. Y todo lo que tú hagas tiene que ser de la manera que Él diga. Esa es una persona que te quiere llevar a depender de Él. Pero el verdadero pastor te dice, no, hazlo de esta manera porque esto te va a acercar a Dios. Mira, yo me gozaba con el pastor Heriberto cuando él estuvo por acá, por la ciudad de Nueva York, porque podía ver ese amor hacia la obra, ese amor, ese deseo de que tú te conectes con Dios. Y eso te muestra el fruto de un verdadero pastor, amado. Pero si la persona te está viendo crecer y rápido te quiere poner el pie y no te quiere dejar que tú crezcas, que tú fluyas, no reconoce los dones que hay en ti, perdóname, se escucha fuerte, pero es un asalariado. Eso es lo que me habla a mí la palabra, no me lo estoy inventando yo. No peleen conmigo, peleen con lo que dice la palabra. Así que Dios me los bendiga, amado. Vamos a estar ahora, discúlpame, este viernes y domingo no, la próxima semana estaremos en Boston, ¿verdad? Para la gloria de Dios estaremos por Boston allá con la pastora Fortes. Sabemos que será de bendición, amén. El Señor tiene un mensaje, una palabra, amén, para el pueblo, amén. Y sé que Dios se va a glorificar. Así que pónganme en sus oraciones para que el Señor siga produciendo el querer como el hacer en mi vida, amado, y que
nada de lo que yo haga sea por mi emoción, sino por el agradecimiento y el amor que tengo hacia la obra de Dios. Así que Dios me los bendiga, reciba la paz de Cristo. Les habla su hermano y amigo evangelista para la gloria de Dios, Eliezer Vega. Shalom, Dios me lo bendiga. Juan 11:40, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y tú la vas a ver. Joel, vas a ver la gloria de Dios. 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 Así que sigue metiéndote en las profundidades. Y lo que Dios te dio, te lo dio a ti. Te lo dio a ti. Nunca permitas que nadie trate de controlar el talento y el don que Dios te entregó a ti. Amén. Así que Dios me los bendiga. Padre, cubre a cada uno de mis hermanos. Protege los Padres Santos. Que tu gloria, que tu poder, que tu presencia los guíe en todo momento, Padre Santo. Si hay algo que quiera turbar sus mentes, Padre, que el discernimiento se active en sus vidas, Dios. Te lo pido en esta hora, Padre Santo, porque tú eres poderoso y para ti no hay nada imposible. En el santo nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén, amén. Dios me los bendiga, guerrero.